Proyectos formativos. Niños, ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, yo atraía, tú atraías, él atraía, tú que traes. No, esta no. Vamos a ver, niños. ¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando timbiriche y tripas de gato? Pero no importa. Para eso estoy yo aquí, para decírselos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz. Yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma. Ah, eso no lo sabía. Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí. Para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. ¡Profe! Eso no se hace aquí. Se hace antes de venir a la clase. ¿Y no es eso? Ni lo otro, mucho menos. Nomás quería hacerle una pregunta acerca de la conjugación de los verbos. Pregunte, joven. ¿Cómo se conjuga el verbo conjugar? El verbo conjugar que no saben. El verbo conjugar se conjuga en esta forma. Por ejemplo, él conjugo, ella conjugo, vosotros conjugo, ellos conjugo, tú conjugo y yo conjugo. ¿Y por qué siempre dice usted conjugo? Porque me gusta mucho el de naranja. Pregunten, nomás pregunten, aquí me lo estoy clachando. Señor. Profe, con más respeto, aunque se tarde usted un poquito más. Proyectos formativos. Los proyectos formativos son una estrategia general e integral para lograr las 4 metas claves que propone la socioformación. Formar y consolidar el proyecto ético de vida, tener emprendimiento, desarrollar las competencias necesarias para afrontar los retos del contexto y trabajar de manera colaborativa. Esta estrategia consiste en un conjunto articulado de actividades para resolver uno o varios problemas del contexto personal, familiar, social, laboral profesional, ambiental ecológico, cultural, científico, artístico, recreativo, deportivo, etc., buscando la formación de al menos una competencia y logrando un producto concreto, evidencia. Los proyectos formativos también se denominan proyectos socioformativos, porque implican siempre algún proceso de trabajo colaborativo y comunicación interpersonal. Diferencias entre el método de proyectos tradicional y la estrategia de proyectos formativos. La principal diferencia entre el método de proyectos tradicional y la estrategia de proyectos formativos es que esta última tiene como finalidad resolver problemas de contexto y desarrollar competencias. En la socioformación las competencias son actuaciones integrales para resolver problemas del contexto, pues con idoneidad, metacognición y compromiso ético, desarrollando y movilizando el saber ser, el saber hacer, el saber conocer. Por consiguiente, para poderlas desarrollar con profundidad, es preciso abordar problemas de contextos en los cuales los estudiantes aprendan y pongan en acción los diferentes saberes. Esto se logra con la implementación de los proyectos formativos, los cuales están centrados en que los estudiantes identifiquen problemas del contexto, los interpreten, argumenten y resuelvan con base en el trabajo colaborativo y teniendo experiencias vitales para formar y consolidar los valores universales como la ética. Los proyectos formativos por naturaleza son transversales. Esto significa que el abordaje de un problema de contexto siempre busca que aborde al menos 2 disciplinas, áreas o campos, para que los estudiantes aprendan a afrontar los problemas de la realidad en su complejidad. ¿Cuál es la metodología para abordar un proyecto formativo? Desde la socioformación, un proyecto formativo tiene los siguientes ejes claves. 1. Título. Se indica un título atractivo para el proyecto acorde con el problema a resolver. 2. Transversalidad. Se indica el proceso de transversalidad que se va a seguir en el proyecto. 3. Competencia.
Se indican las competencias que se pretenden contribuir a formar con el proyecto. Se establecen los criterios o aprendizajes esperados que se esperan lograr en el proyecto respecto a las competencias consideradas. 4. Problema del contexto. Se determina un problema de contexto a resolver con el proyecto, el cual debe estar relacionado con las competencias y criterios. 5. Actividades. Son las acciones articuladas para identificar, interpretar, argumentar y resolver el problema de contexto. Se incluyen las acciones para apropiarse de los saberes necesarios para abordar el problema, así como el proceso metacognitivo. Se recomienda centrarse en las acciones claves, buscando que los mismos estudiantes contribuyan en su determinación y planeación acorde con sus intereses. 6. Evidencias. Se indica el producto o productos concretos que deben presentar los estudiantes a medida que hacen actividades del proyecto. 7. Recursos. Se describen los materiales o equipos que se deben emplear para realizar actividades y presentar las evidencias establecidas, considerando el problema del contexto y las competencias que se esperan contribuir a formar en el proyecto. Fases generales de un proyecto formativo. La duración de un proyecto formativo puede ser de 2 sesiones, 1 semana, 1 mes, 2 meses, 1 semestre, 1 año, etc. Puede ser de una asignatura o articular varias asignaturas o módulos. La realización de las actividades se puede hacer por fases o sin fases. Cuando son muchas actividades, se recomienda organizarlas en fases. ¿Cómo formar y evaluar las competencias en los proyectos formativos? Desde la socioformación, se proponen 10 acciones claves para formar y evaluar las competencias en los proyectos formativos, las cuales se describen a continuación de manera sintética. Número 1. Asegurar que los estudiantes tengan claridad del problema a resolver y de las evidencias a entregar. Se motiven y logren trabajar con concentración, abordar los saberes previos y hacer conexión con los nuevos aprendizajes. Número 2. Asegurar que los estudiantes se apropien de los conceptos claves para abordar el problema o proyecto. Número 3. Asegurar que los estudiantes identifiquen, interpreten, argumenten y resuelvan un problema del contexto con los conceptos claves. Número 4. Asegurar que los estudiantes formen y consoliden el proyecto ético de vida con autoestima, búsqueda de la autorrealización personal y actuación basada en los valores universales. Número 5. Asegurar que los estudiantes realicen actividades de trabajo colaborativo para que se apoyen en su formación, tengan mayor impacto en el logro de las evidencias y aprendan a resolver dificultades y conflictos en la interrelación social. Número 6. Asegurar que los estudiantes aprendan a expresarse con claridad y amabilidad frente a un tema. Eso sí, respetando los derechos de los demás y actuando en consecuencia a como se le denomina comunicación asertiva. Esto requiere, claro está, del ejemplo de los directivos, de los docentes y de la misma familia. Número 7. Asegurar que los estudiantes articulen saberes de varias disciplinas, áreas o campos en el abordaje de problemas de contexto y la realización de las actividades de un proyecto. Número 8. Asegurar que los estudiantes desarrollen creatividad en el abordaje de los problemas del contexto, en la apropiación de los conceptos y en la gestión de los recursos de aprendizaje. Número 9. Asegurar que los estudiantes aprendan a gestionar recursos para aprender y resolver problemas del contexto. Se debe procurar tener ambientes de aprendizaje confortables, donde los estudiantes se motiven a participar y haya respeto, eso sí, a las opiniones y contribuciones. Y por último, el número 10, que es asegurar que los estudiantes presenten evidencias pertinentes de la apropiación de los conceptos y la resolución de problemas, considerando los criterios o aprendizajes esperados, y que estén en un proceso de mejoramiento continuo mediante la continua reflexión en torno a su actuación.
La evaluación de las competencias es el proceso por medio del cual el estudiante obtiene retroalimentación pertinente para mejorar y desarrollar el talento y la actuación ante problemas con base en los diferentes saberes, buscando avanzar hacia un mayor nivel de desempeño con acciones concretas en el mismo estudiante, el aula, las estrategias didácticas, los recursos, la tutoría del docente y el apoyo de la familia y de la sociedad. ¿Qué logros se tienen con los proyectos formativos? La implementación de los proyectos formativos está generando los siguientes logros. 1. Mayor pertinencia en la formación. En los proyectos, los conceptos y herramientas de las disciplinas se aprenden resolviendo problemas, como es el proceso de aprendizaje normal en la sociedad y también en la ciencia. Al hacer esto, los estudiantes sienten que lo que aprenden tiene sentido y utilidad, lo cual les motiva a seguir aprendiendo y a profundizar en otros temas por su propia autonomía. 2. Disminución de la deserción estudiantil y aumento de la tasa de graduación. Mediante los proyectos, los estudiantes logran con mayor profundidad las metas o propósitos académicos y esto mejora el desempeño escolar. A la vez, los estudiantes y sus familias se sienten más motivados con el estudio y con la gestión de los directivos y docentes, afianzando los vínculos y disminuyendo la deserción. También se da en un mayor involucramiento de las organizaciones sociales que comienzan a apoyar la mejora de la calidad educativa. 3. Mayor motivación de los docentes con su trabajo. A través de los proyectos, los docentes abordan la educación de manera más dinámica y menos mecánica que con el enfoque de contenidos, ya que cada proyecto es único. En muchos casos, los docentes terminan implicados en los productos con los estudiantes y además de lograr los aprendizajes, se buscan otras metas que brindan satisfacción y hacen valorar la docencia, reafirmando continuamente el proyecto ético de vida. 4. Aumento de la investigación y el emprendimiento. En todo proyecto formativo se abordan elementos de investigación y de emprendimiento, como identificación de problemas, sistematización de información, análisis de datos, revisión sistemática de la información, elaboración de marcos teóricos, etc.